Destruyó su vida, el millonario que necesitaba una esposa y la empleada que nunca imaginó. En un mundo donde el poder está al alcance de unos pocos, un misterioso millonario dejaba a su paso un rastro de secretos oscuros y corazones destrozados. Carlos Santibáñez, un hombre de ojos intensos y corte elegante, se buscaba a sí mismo entre el lujo y la soledad. La noticia corrió como pólvora, necesitaba una esposa, pero no una cualquiera. No, él buscaba a una mujer que pudiera ocultar su escandaloso pasado, y el destino le tenía preparado un giro inesperado. El murmullo en la oficina de publicidad era intenso. Ana, una simple empleada, escuchaba mientras sus compañeras hablaban a sus espaldas. Dicen que esa mujer será su nueva esposa. Una mujer humilde que cambiará su vida. Sus manos temblaban mientras su corazón latía con fuerza. Ella nunca imaginó que un día un hombre tan poderoso fijaría sus ojos en ella. En las redes sociales, falsas noticias se mezclaban con las más impactantes, rumores sobre su fortuna, su familia envuelta en secretos y hasta un fatal accidente que lo marcó para siempre. El ambiente se tornaba turbio a cada instante y Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué ella? ¿Qué hacía una chica como ella en el radar de un hombre así? Con el tiempo, su incertidumbre se transformó en una especie de obsesión. Las preguntas giraban en su mente, ¿sería el amor o un simple juego para el millonario? En cada instante, las miradas la seguían, algunos con curiosidad, otros con desdén. Cada paso que daba en la oficina resonaba como un eco de lo que podría venir. Los días se hicieron interminables y, de repente, una invitación llegó a su escritorio, una simple tarjeta blanca con letras doradas que decía, «Te espero esta noche». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué haría ella en tal reunión? Las dudas la paralizaban, pero una chispa de esperanza comenzó a arder en su interior. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Ana respiró hondo mientras miraba la tarjeta, sintiendo como el sudor le pegaba a la piel. La idea de enfrentarse a un hombre que podía destruir vidas con un simple gesto la aterraba. Pero en el fondo, una emoción renovada vibraba en su pecho. ¿Quién era realmente Carlos Santibáñez y qué quería de ella? Esa noche podría cambiarlo todo o nada. El futuro, así de incierto, la colocaba ante un abismo, y no tenía idea de qué haría al saltar. Ana se quedó mirando la tarjeta, corazón latiendo como un tambor. Tenía pocas horas para prepararse, pero la idea de enfrentar a Carlos la llenaba de inquietud y emoción. Se vistió con un sencillo vestido de verano, asegurándose de que fuera modesto, pero que acentuara su figura. Con cada movimiento del cepillo mientras se arreglaba el cabello, pensaba en el magnetismo que ese hombre transmitía, en su mirada profunda que parecía atravesar su alma y, al mismo tiempo, alejarla. Cuando llegó a la dirección indicada en la tarjeta, una lujosa mansión se erguía frente a ella, iluminada como un faro en la oscuridad. El sonido de risas y conversaciones llenaba el aire, un coro de gente elegante y pulcra, la élite de la ciudad. Ana tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Debía recordar que venía a representar a la clase sencilla, a ser su propia voz, aunque eso significara exponerse a rechazos y comentarios malintencionados. Con un paso temeroso, cruzó la puerta. Instantáneamente, las miradas se centraron en ella. Se sintió como un pez fuera del agua, incómoda en su piel. Las voces murmuraban entre sí, y le pareció escuchar risas apenas disfrazadas. Pero no había tiempo para pensar en eso. Tenía que encontrar a Carlos, le buscó entre el mar de colores y ropa de diseñador, y cuando sus ojos finalmente se encontraron, sintió una oleada de calor. Allí estaba, Carlos, con su impecable traje negro, mirando hacia ella como si fuera la única en la sala. Aquellos ojos oscuros la atraparon de inmediato, desvaneciendo toda inseguridad.
Gracias por venir, dijo él, acercándose con una sonrisa que prometía misterio y atracción. La voz de Carlos era una mezcla de confianza y dulzura, y Ana sintió su estómago revolverse. Es un placer, murmuró, sintiéndose vulnerable pero extrañamente excitada. Ellos intercambiaron palabras vacías durante un momento, mientras alrededor se servían copas de vino y manjares. Pero la pregunta que aún la atormentaba persistía. ¿Por qué yo? Mientras hablaban, el ambiente se tornaba denso, como si la tensión fluyera entre ellos. De repente, Carlos se inclinó hacia ella y, acercando su boca a su oído, le susurró palabras que la dejaron temblando. Quiero que sepas que esto no es un juego. Hay mucho más de lo que ves. Te necesito, Ana. La confesión dejó a Ana paralizada, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, llenándose solo de la energía que emanaba de Carlos. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, un estruendo hizo eco en la habitación, silenciando a todos. La puerta principal se abrió de golpe y una figura conocida apareció. Era Sofía, la exnovia de Carlos, con lágrimas en los ojos y una mirada cargada de dolor. Carlos, no puedes hacer esto. Te necesito de vuelta. Exclamó, interrumpiendo la instantánea conexión que Ana había comenzado a formar con el millonario. El ambiente se tornó eléctrico, la atención se desvió, y todos contenían la respiración. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las revelaciones y los secretos se agolpaban en su mente. ¿Qué había detrás de la insistencia de Carlos? ¿Quién era realmente esa mujer y qué papel jugaría en la historia que apenas comenzaba a entretejerse? El ambiente se tornó tenso y a Ana le quedó claro, debía elegir un camino. Responder a la llamada de su corazón, o dejar que la sombra de un pasado interrumpiera lo que podría ser su futuro. Mientras todos los ojos se volvían hacia la escena dramática que se desarrollaba, Ana supo que esta noche todo podría cambiar, pero de qué manera, aún era un misterio. ¿Sería capaz de soportar la tormenta que se avecinaba? Ana sentía que el aire se volvía denso a su alrededor. El rostro de Sofía, descompuesto por un dolor palpable, pareció absorber toda la luz de aquella elegante celebración. El murmuro de la multitud se convirtió en un murmullo de preocupaciones, mientras ella avanzaba, con pasos firmes pero temblorosos, directo hacia Carlos. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Carlos, por favor, las palabras de Sofía resonaron en cada rincón de la habitación. Prometiste que lo nuestro no había terminado. No puede ser así, no ahora. Su voz, a su vez dura y quebrada, causó que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. La mirada intensa de Carlos se volvió sombría, su sonrisa desvaneciéndose ante la súplica de su ex. Ana se sintió atrapada. En un momento todo era posible, en el siguiente, su corazón se achicaba al ver la desesperación en los ojos de Sofía. Gabriela, su mejor amiga que también había venido a la fiesta, la observaba desde la distancia con una mezcla de preocupación y curiosidad. Ana sabía que la noche había tomado un rumbo inesperado, pero estaba determinada a mantener la calma. Carlos, empezó a decir, su voz casi apagada por el ruido del conflicto a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que estaba compitiendo con un fantasma. Sofía no solo era su competencia, era también la parte del pasado de Carlos que nunca dejaría ir. Esto no es lo que creí. Su voz se quebró mientras se daba la vuelta, sintiendo que el rumbo que quería tomar se desvanecía en la bruma de la incertidumbre, pero en lugar de huir, se maquinó una idea en su mente. Debía enfrentarse tanto a Carlos como a Sofía. Con un paso decidido, regresó a ellos. Las miradas alrededor se intensificaron, y Ana sintió el fuego en su pecho. «Carlos, ¿es esto cierto? ¿Tú realmente necesitas a Sofía? ¿O hay algo más?» El silencio sobrecogió a todos. Sus palabras flotaban en el aire, atrayendo la atención de las miradas curiosas. Las expectativas se acumulaban como aire en un globo inflándose al borde del estallido. Carlos, visiblemente afectado, entrecerró los ojos, buscando las palabras adecuadas. La lucha interna reflejada en su rostro hizo que Ana se sintiera más viva que nunca, pero también más vulnerable. Sofía miró a Carlos, entonces a Ana, cambiando entre la desesperación y la ira. Tuviste tu oportunidad. ¿Por qué ahora quieres dividirlo todo? Su voz se alzó,
y Ana sintió que las miradas se volvían hacia ella. La escena era intensa, como un volcán a punto de eclosionar. Carlos se movió, pero Sofía fue más rápida. Carlos, gritó, y en un movimiento casi instintivo, se acercó a él, tomándole de la mano. Tú no puedes dejar que esto pase. No ahora, pero Ana no podía permitir que la escena se convirtiera en un lamento interminable. Con un estallido de valentía, encaró a ambos. Está claro que no puedo competir con lo que compartieron. Pero tú, Carlos, debes decidir. ¿Es este el camino que quieres seguir? Su voz resonó con fuerza, cada palabra atravesando el bullicio y asentándose en el centro del corazón de la disputa. Carlos, atrapado entre dos mundos, abrió la boca para responder. Sin embargo, su voz se vio interrumpida por un estruendo que provenía del exterior. Un golpe sordo resonó sobre las risas y murmullos. Las luces comenzaron a parpadear y la multitud se volvió inquieta. ¿Qué fue eso? Alguien gritó, mientras un grupo de personas corría hacia la puerta principal para averiguar. La atmósfera estaba cargada de anticipación y temor. Ana sintió un tumulto en su interior. Justo cuando su futuro parecía cuajarse en algo prometedor, un nuevo giro inesperado se avecinaba. Todo cambiaría. Pero, ¿para bien o para mal? La incertidumbre se cierne sobre la fiesta, y Ana, con un nudo en la garganta, se preparó para afrontar lo que vendría. La multitud se aglomeraba cerca de la puerta, ansiosa por descubrir la fuente del estruendo que había roto la noche. Ana apretó los puños, sintiendo cómo su corazón latía desbocado mientras el caos se desataba a su alrededor. Carlos, aún paralizado, emitió un leve murmullo casi inaudible, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar se las hubiera llevado el viento. Todos quédense atrás, bramó un hombre alto, que empujó a la gente hacia un lado, caminando con determinación hacia la entrada. Ana podía ver su rostro, pálido y tenso, con un brillo de miedo en los ojos. La desesperación se apoderó de ella en un instante. No podía ser que la noche terminara así, con un acontecimiento tan aterrador. ¿Qué está pasando?, preguntó Gabriela, acercándose a Ana, cuya mirada se mantenía fija en Carlos, quien parecía perderse en sus pensamientos. Déjame ir a ver, Ana murmuró, tratando de apartar a Sofía del camino. La expresión de la ex de Carlos se tornó en un rayo de preocupación, y antes incluso de que pudiera replicar, Ana se perdió entre la multitud. Mientras avanzaba, el temor se convertía en una inquietud palpable. La música, que había sido el latido de la celebración, ahora era un eco distante, ahogado por los murmullos confusos y los gritos. Finalmente, llegó al umbral de la puerta, donde se había formado un grupo de personas que miraban hacia afuera, en un estado de shock. Ana se asomó, y su corazón se detuvo. Un automóvil negro, brillante como el ónice, estaba estacionado de forma errática en medio de la carretera, y un hombre, con el rostro encapuchado, parecía forcejear con algo en su interior. Instintivamente, retrocedió, un escalofrío descendiendo por su columna. Desalojo. Desalojo, gritó el hombre alto de antes, mientras una figura se distinguía tras el cristal empañado. Era un policía, su expresión severa grabada en la memoria colectiva de quienes estaban ahí. Rápidamente, la inquietud se convirtió en pánico, algunos comenzaron a retroceder, empujando a los demás como si el aire se volviera más denso. Esto es una locura, murmuró Gabriela a su lado, con la voz temblorosa, y Ana sintió, su mente una tormenta de pensamientos. Carlos hizo su aparición detrás, el rostro sombrío, como si la luna hubiera oscurecido su expresión. Sofía se aferró a su brazo, y Ana sintió que la rabia burbujeaba en su interior. Aquí estaban, en medio de un alboroto, y él seguía hablando con su ex. Carlos. Mira lo que está pasando. Ana llamó, su voz penetrante en medio del caos. Esto va más allá de nosotros. Carlos la miró, los ojos llenos de confusión. Cuando vio el pánico en el rostro de Ana, sus propios demonios parecían desvanecerse, y por un instante, las tensiones entre ellos se desdibujaron en el aire espeso. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, comenzando a tambalearse como un barco a la deriva. No lo sé, respondió Carlos, pero ya no había decisión en su voz. El estruendo del automóvil seguía resonando en su mente, como un eco de una realidad que no quería aceptar. Ana se giró hacia la multitud.
Todos quédense tranquilos. No queremos más problemas. Las palabras brotaron de su boca, y hubo un momento, fugaz, en que todos se quedaron en silencio, simplemente mirándola, pero el capuchado parecía decidido, y en un movimiento brusco, se giró hacia el grupo. Ana sintió que el aire se detenía, y una sombra oscura se cernía sobre ellos. «No te acerques», gritó alguien desde la parte trasera de la multitud, pero las palabras resonaron como si fueran lanzadas a un abismo. Ana no sabía qué hacer ni cómo proteger a las personas que estaban a su alrededor. El tiempo parecía detenerse mientras una pregunta aterradora bullía en su mente: ¿quién era ese hombre y qué quería? Por un momento, la oscuridad se apoderó de la escena, y Ana sintió que el peligro era inminente. En ese instante, lo único que podía hacer era aferrarse a la idea de que la noche no terminaría así, pero, ¿qué ocurriría si el caos se desatara de una forma que nadie podía prever? El hombre encapuchado dio un paso hacia adelante, y los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud, que una vez había disfrutado de risas y baile, ahora era un mar de pánico. Ana sintió que su pecho se apretaba. La única forma de superar aquel momento era enfrentarse a la realidad. Todos, retrocedan. No hagan nada imprudente. Su voz amplificó por encima del ruido ensordecedor, luchando por mantener el control. Carlos, Sofía y Gabriela la miraban, pero su mirada se perdía en aquel extraño. Era como si todo se moviera en cámara lenta y, por un instante, Ana se sintió completamente sola, enfrentando un monstruo del que nadie parecía comprender la amenaza. «Esto es un atraco, dejen de mirar», gritó el encapuchado, su voz era rasposa y llena de ira, como si cada palabra estuviera cargada de desesperación. El vestido negro del hombre, desaliñado y lleno de polvo, hacía que su figura pareciera aún más amenazante bajo la tenue luz de la farola. Luego, levantó un objeto, un arma, la metálica destellante bajo el brillo de la luna. Un grito desgarrador brotó de los labios de una mujer en la parte trasera del grupo, y la multitud se desmoronó. Ana sintió un nudo en la garganta. No podía dejar que el miedo la invadiera, el peligro era demasiado real. Giró hacia Carlos, que había ido acobardándose al escuchar el grito, y rápidamente lo tomó del brazo. «Vamos, salgamos de aquí», le dijo, pero él apenas reaccionó. Sofía lo miró, tratando de reafirmarse ante la inminente catástrofe. «Carlos, tenemos que irnos. Esto no va a acabar bien». Pero había una chispa de indecisión en los ojos de Carlos, como si estuviera tratando de decidir entre proteger a su actual novia y ayudar a Ana. Mientras todo esto sucedía, el encapuchado retrocedía un paso. «Nadie se mueve. Dame el dinero y los teléfonos, o juro que...». Su voz se cortó al notar las miradas aterrorizadas de las personas que, pasmadas, permanecían inertes, como estatuas de cera. Ana, finalmente entendiendo la urgencia, empezó a tomar decisiones. «Tú», señaló a un chico al lado, «ve a buscar a la policía. Ahora». Miradas se cruzaron entre los presentes. La acción parecía lejana, como si el tiempo se desplazara al compás de un reloj demencial. Pero el chico asintió lentamente, comprendiendo que no había tiempo que perder. Aumentaba el alboroto en su interior. La tensión crecía, mientras los gritos se desvanecían y todas las miradas regresaban a la figura del encapuchado. Ana sintió como la adrenalina la impulsaba. «Yo hablaré con él», soltó, más como una afirmación que como una pregunta. Con paso decidido, se acercó, su voz quebrada resonando con determinación. «¿Qué quieres?». Los ojos del hombre bajo la capucha brillaban con furia y miedo, reflejando un caos interno que ella podía sentir. Sin embargo, su mano temblaba al sostener el arma. «Dinero. Joder, solo quiero dinero». Ustedes no entienden». Su voz se quebró mientras retrocedía un paso, como si la presión del momento lo aplastara. Ana aprovechó esa vacilación. Podría haber un camino. «Escucha, nadie quiere problemas. Si nos dejas ir, te prometo que puedo ayudarte». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando un sonido ensordecedor resonó en el aire enriquecido de tensión. Polvos de fuego, como estrellas fugaces, iluminaban la noche y brotaban en dirección al hombre encapuchado. Las miradas se volvieron hacia el caos que empezaba a formarse, y Ana notó un destello de confusión en el rostro del extraño.
Es la policía, gritó alguien entre la multitud, y el orden empezó a quebrarse en un torrente de cuerpos que intentaban escapar. Ana se dio cuenta de que la oportunidad de negociar se desvanecía a cada segundo. Entonces, con el corazón al borde, Ana luchó contra la ola humana que intentaba alejarla de la escena. Carlos, Sofía. Quédense cerca. La confusión reinaba mientras un nuevo grito surgía entre los presentes, y por un instante, pensó que todo podía salir mal. La noche, una vez llena de promesas y risas, se convertía en un escenario de horror, donde tanto Ana como la multitud necesitaban respuestas. Pero, ¿quién tendría la valentía para enfrentar al oscuro encapuchado justo antes de que el destino decidiera su final? Mientras el caos estallaba a su alrededor, Ana sintió que la oscura realidad de esa noche apenas comenzaba. El ruido de sirenas acortaba la distancia, llenando el aire de una ansiedad palpable. Nubes de polvo volaban mientras el encapuchado se movía de un lado a otro, nervioso, como un animal acorralado. Ana observó su figura encorvada, su voluntad tambaleándose, y se acercó aún más, sintiendo que el tiempo se agotaba. Ahora es el momento de hablar, pensó, apretando los dientes con determinación. Escúchame. Si te entregas ahora, te prometo que la policía no hará nada. No queremos pelear, solo queremos salir de aquí, le dijo, implorando con la mirada. Pero lo que en su corazón era compasión, para él parecía solo debilidad. El encapuchado vaciló, una batalla interna reflejada en su rostro. No puedo. No puedo dejar que me atrapen. Lo necesito. Su voz, un desgarrado susurro de desesperación, hacía eco del dolor que cargaba dentro. Ana notó algo débil en su tono, un hilo de humanidad que podía aprovechar. Mientras tanto, el caos se desataba. Las luces de los patrulleros tiñeron de azul el oscuro escenario, pero la multitud seguía atrapada entre el pánico y la confusión. Ana quería contener el pánico de su grupo, pero era imposible. Cada vez que se giraba hacia Carlos, veía una sombra de impotencia en su rostro, y Sofía tenía los ojos vidriosos, incapaz de procesar lo que sucedía. Carlos. No mires. Concéntrate en mí. Ana gritó, y él pareció despertar de su trance, los ojos fijos en ella como si buscara respuestas. Haremos un plan. Solo quédate a mi lado, le pidió, echando una mirada rápida hacia el encapuchado, que se mantenía estático, atrapado entre el miedo y el crimen. Fue entonces cuando Ana decidió hacer algo arriesgado. Escucha, sé que necesitas dinero. ¿Qué tal si hacemos un trato? Te puedo ayudar. Pero tenemos que contar con tu cooperación. ¿Cuánto necesitas? Su voz se suavizó, buscando conectar con el dolor que podía sentir. El encapuchado parpadeó lentamente, y el arma en sus manos pareció disminuir la tensión. ¿Por qué quieres ayudarme? Soy un criminal, gritó, pero su voz, cada vez más quebrada, revelaba su vulnerabilidad. ¿Y quién no lo es, en secreto? ¿Quién no ha hecho algo por necesidad? Ana contestó, sintiendo el nudo que se formaba en su garganta. Podemos encontrar una salida juntos. Este lugar no tiene que ser tu final, añadió, recordando a su madre y a su abuela, quienes la habían enseñado a entender el dolor ajeno. La mirada del encapuchado cambió, y durante un segundo, su expresión se suavizó. Pero, de repente, la presión del momento volvió a estallar cuando una voz resonó desde la multitud. Atrás, todos, era un oficial de policía que había llegado como un tornado, sugiriendo que la situación se descontrolaba. Fue una chispa. De pronto, el encapuchado retrocedió, su arma levantada de nuevo al cielo. «¡No se acerquen! ¡No se acerquen!», gritó, su voz llena de terror. En su desesperación, disparó al aire un par de veces, cada eco resonando como un golpe en el corazón de Ana. La multitud chilló, corrió, se dispersó como un torrente descontrolado. Ana se sintió abrazada por el caos. Sin pensar, se movió hacia el encapuchado. «Estamos aquí para ayudarte», gritó, sosteniendo su mirada. «Dime lo que necesitas». Pero infortunadamente, él solo miró al suelo, la rabia y la tristeza combatiendo dentro de él. Con cada latido, el destino de esa noche pendía de un hilo, y a Ana le aterrorizaba la idea de ver cómo se desmoronaba todo. Este momento podía ser su salvación o su perdición.
El encapuchado, desgarrando su dolor interno, dio un paso atrás y alzó su arma mirando a su alrededor, mientras los ojos de Ana se llenaron de terror. ¿Podía él dar el paso hacia la luz, o se dejaría consumir por la oscuridad? La respuesta estaba a punto de desvelarse, pero, ¿quién realmente tendría la fuerza para cambiar el rumbo de esa noche fatídica? En ese instante crucial, con el eco del caos resonando a su alrededor, el futuro de todos se volvió incierto. El eco de los disparos reverberó en el aire, pero lo que realmente resonaba en el corazón de Ana era el terror que se reflejaba en los ojos del encapuchado. Él parecía estar luchando con un monstruo interno, un torbellino de dudas y temores que lo mantenía atrapado. Cada segundo se sentía como un grano de arena que caía en la estrecha esquina del tiempo, empujando a todos hacia un destino desconocido. Bájala. Todo va a estar bien, solo confía en mí. Ana gritó, tratando de romper la burbuja de desesperación que rodeaba al hombre con la capucha. No había más tiempo para pensar en estrategias, solo había un deseo urgente de rescatar no solo su propia vida, sino también la de él. Pero, ¿cómo podría salvar a alguien que ya había cruzado tantas líneas? Carlos y Sofía, paralizados por el miedo, se aferraban el uno al otro, ambos temerosos de lo que podría suceder. Ana luchó con la idea de que podrían ser solo una bala desafortunada de coste irreversible. Era su grupo, su familia en ese momento de caos que podría transformarse en una tragedia. El encapuchado dio un paso atrás, su mirada perdida y vacía. No puedo dejar que me atrapen. Su voz temblaba, cargada de una angustia que parecía aplastarlo. Ana tomó una respiración profunda, recordando las palabras que su abuela le solía decir: la verdadera fuerza viene de lo que sentimos por los demás. ¿Qué es lo que necesitas? Dímelo, y haré lo que sea necesario, repitió, sintiendo el pulso de su propia vulnerabilidad. De repente, la multitud comenzó a dispersarse. Gritos llenaron el aire y las luces de las patrullas se hicieron más intensas, como un espectáculo aterrador que reflejaba la realidad de lo que estaba en juego. Un joven, que corría al azar, tropezó cerca de Ana y cayó, lo que provocó que el encapuchado girara su cabeza bruscamente, como si despertara de un sueño oscuro. ¿Es esto lo que quieres? Ana apuntó con su mirada al joven caído, sintiendo que tal vez, solo tal vez, eso podía ayudar a que el hombre consciente oyera algo más que su lucha interna. ¿De verdad vale la pena perderlo todo por un momento de desesperación? Los ojos del encapuchado se llenaron de lágrimas, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Se quedó mirándose a sí mismo, enfrentando la esencia de lo que había elegido como vida y conocimiento. Las sirenas gritaban. Sus gritos. Los murmullos de temor de quienes se escapaban se hacían más cercanos. No puedo volver atrás, gritó, y la desesperación hizo que su mano temblara. No puedo ser este tipo otra vez. Ana lanzó un paso decidido hacia él, integrada en una conexión invisible que parecía unirse entre sus almas. No, pero puede ser tu salvación. Dime, ¿cuál es tu nombre? Un silencio profundo llenó el espacio, como si el aire se hubiera cortado. El encapuchado parecía vacilar entre el llanto y la rabia, pero había algo en su mirada que prometía una nueva oportunidad. Gabriel, me llamo Gabriel, dijo finalmente, sus palabras cayendo como un susurro quebrante. Ana sintió un resplandor de esperanza. Gabriel, por favor, esta es tu oportunidad. Permite que esto no sea tu final. Deja que podamos ayudarte. Pero justo en ese momento, una figura emergió del caos, un oficial de policía se acercaba, decidido a tomar el control. Suéltala, gritó, alzando su arma, apuntando directamente hacia Gabriel. La tensión volvió a elevarse a niveles insostenibles. Ana se volvió instintivamente hacia Carlos y Sofía. No. No lo hagas. Ana gritó desesperadamente, su corazón se sentía como si estuviera a punto de estallar, las palabras se quedaron atoradas en la garganta de todos, mientras la multitud frenética enloquecía de nuevo. Gabriel, entonces, levantó su arma, no sabía si hacia un regreso o una despedida. Dame una razón para no hacerlo, clamó, su mirada cortante, como una espada lista para partir todo a su paso. La pregunta quedó suspendida en el aire. Y en ese instante Ana supo que el destino de todos estaba incautado en un solo segundo.
tendría la valentía de cambiar el curso de esa noche, o se convertiría en el eco doloroso de una vida arruinada. El tiempo se detuvo, y el miedo se apoderó de todos. No puedo dejar que sea así. Ana pensó, mientras sus latidos resonaban, ella debía encontrar las palabras adecuadas. La pregunta flotó en el aire, y la respuesta era todo menos segura. ¿Podría salvar no solo a Gabriel, sino a todos antes que fuera demasiado tarde? Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Gabriel era un hombre al borde, atrapado entre decisiones que podrían redefinir no solo su vida, sino también la de todos los presentes. La presión se palpaba en el aire, y el ruido del caos a su alrededor se tornaba lejano, casi como un eco distante. El oficial de policía avanzaba con determinación, la mirada firme, como si llevara en su mente la idea de que podía resolver todo con una palabra, con una orden, como si pudiera devolver la vida a la normalidad con un simple gesto. Pero la realidad era otra, y la fragilidad del momento era como cristal, lista para romperse. Gabriel, respira, susurró Ana, mientras sus ojos se volvían a encontrar. Ella podía ver cómo la tormenta interna luchaba en el alma de ese hombre angustiado. No, tú no eres un monstruo. Eres solo alguien que se siente perdido. No entiendo. Nunca debería haber llegado a esto. Gabriel gritó, su voz resonando entre las sombras de la desesperanza. La rabia y el dolor emergían a raudales, y Ana sintió que cada palabra formaba un peso que los arrastraba hacia el abismo. El oficial se acercaba más, la tensión tangible como una cuerda a punto de romperse. Gabriel, detente. No necesitas hacer esto. Hay otra manera, intentó persuadirlo, pero su tono era frío, como una orden militar que escupía a la humanidad de la situación. Ana sentía que el aire se le hacía más denso. Tú puedes controlarlo, expulsa el miedo. Le gritó, sabiendo que cada segundo contaba. Tu vida no tiene que acabar aquí. Muestra lo que realmente eres, no lo que otros han decidido que seas. Gabriel vaciló, su mano temblando. Era el momento de verdad, el instante en que las decisiones se alineaban para forjar su destino. La multitud a su alrededor parecía contener el aliento, los rostros pálidos miraban con ansiedad. Es tu momento, elige cómo quieres ser recordado. Ana sintió que sus palabras eran como un canto de sirena, y se entregó a la autenticidad de su propia vulnerabilidad. Con un movimiento brusco, Gabriel apuntó hacia el cielo, el arma temblando, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. No sé si puedo. Puedes, Gabriel. Solo necesitas creer en ti mismo. Las palabras salieron de su boca como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ana podía ver cómo el brillo de la vida regresaba a los ojos de Gabriel, pero también podía sentir que no era suficiente. La inminente orden del oficial estaba a un susurro de distancia, y la vida de todos estaba colgando de un hilo. El ruido del caos seguía irradiando mientras Gabriel luchaba internamente, enfrentando su propia historia y los fantasmas que lo perseguían. Podría dar un paso atrás y dejar su carga, y mientras esa tormenta estallaba en su interior, Ana, en un último intento de conexión, dio un paso al frente, arriesgando todo. Piensa en aquellos que amas, en los que te necesitan. No elijas el camino del odio, el de destruirte a ti mismo y a otros. Por un breve instante, sus ojos se encontraron y la conexión fue palpable. Gabriel estaba atrapado entre el pasado y un futuro incierto, y mientras el oficial continuaba gritando instrucciones, Ana sabía que había un conocimiento más profundo que solo los oficiales podían ver, pero, de repente, una explosión atronadora sacudió el suelo, una niebla de humo y caos envolvió la escena. Las luces de la patrulla chisporrotearon antes de apagarse, dejando a todos sumidos en la penumbra. La multitud entró en pánico, gritos aterradores rebotaron entre las paredes del callejón. Ana, debemos correr, gritó Carlos, intentando arrastrarla. No podemos dejarlo. Ella se opuso, sintiendo que el verdadero peligro apenas comenzaba. El tamborileo de pasos se acercaba, y no solo de la policía. ¿Quiénes son? Ana murmuró, mientras la ansiedad se apoderaba de ella. Gabriel, aún atrapado en esa conexión, tenía su mirada centrada en ella. ¿Sería este el final de todo o una nueva oportunidad de redención? El humo se espesaba,
los rostros se difuminaban, y la tensión alcanzó un nuevo nivel. Una sombra oscura emergió del caos, y las luces deslumbrantes empezaron a fluir de nuevo, pero esta vez, con una amenaza mucho más grande. Gabriel dio un paso atrás, el arma aún en su mano. No sé lo que viene, pero no puedo mirar atrás. La quietud antes de la tormenta se volvió más opresiva, y Ana supo que debían actuar rápido. Las decisiones no eran solo suyas. En el horizonte, una figura imponente apareció al fondo, cruzando a través del humo. Es hora de enfrentar la verdad, murmuró Ana, mientras sus ojos se abrían a la incertidumbre. Era el momento de decidir. ¿Qué camino tomarían? Pero para todos, el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. El humo se arremolinaba, ocultando las intenciones de la figura que avanzaba. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad no solo ocultaba, también revelaba terribles secretos. Gabriel, al igual que ella, podía sentir la desesperación aumentando y una sensación de inminente traición flotaba en el aire. ¿Quién es?, preguntó Carlos, apenas audible entre los murmullos de la multitud aterrorizada. Antes de que alguien pudiera responder, la sombra se acercó más. Era un hombre alto, de gesto severo, con una cicatriz marcando su mejilla. La mirada en sus ojos era la de un depredador, y cuando se detuvo a unos pasos de ellos, la tensión se volvió palpable, como si todos los presentes hubieran detenido la respiración. Tu tiempo se ha acabado, Gabriel, pronunció el hombre con una voz profunda que resonó en el callejón. La multitud se estremeció, y Ana sintió que el corazón de Gabriel se aceleraba, su mano aún temblando con la pistola. ¿Qué quieres de él? Ana desafió con el coraje brotando en su pecho. No puedes venir aquí a amenazarlo. El desconocido esbozó una sonrisa fría. No soy yo quien lo amenaza, él ya está en problemas por su propia debilidad. ¿No es así, Gabriel? El retorcido placer en su voz sobrecogió a todos, y las palabras se sentían como un mordisco helado. Ana se movió hacia adelante, ambas manos extendidas en un gesto de paz, aunque sabía que todo podía desmoronarse en un instante. Escucha. No le hagas daño. Él tiene derecho a cambiar su vida, a redimirse. ¿Redimirse? El hombre soltó una risa amarga. No se puede transformar lo que está corrupto hasta el núcleo. Miró nuevamente a Gabriel. Tus errores tienen consecuencias, y hoy, la cuenta llega a su fin. Gabriel, sudando, vaciló. Ana podía ver cómo luchaba con los recuerdos que lo asediaban. La ira que había mostrado se desvanecía lentamente, y el miedo mundano se apoderaba de él. No quiero más sangre, murmuró, la voz quebrada, como si las palabras fueran el eco de su alma desgarrada. El extraño se rió de nuevo, pero esta vez fue un sonido maligno, indicando que estaba disfrutando del espectáculo. ¿No es eso un poco tardío? Lo que hiciste ya está marcado. La vida de alguien se ha perdido, y no puedes simplemente cancelar eso entre me arrepiento. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que había algo más. Algo que Gabriel había ocultado, y que ahora era crucial para salvarlo. No todo está perdido, dijo, decidida a exponer la verdad. Gabriel, cuéntale lo que pasó. La verdad puede salvarte. ¿De qué estás hablando?, preguntó el oficial que aún avanzaba, ahora situado a la cabeza del grupo. Su voz se levantaba sobre el murmullo que había empezado a crecer entre los espectadores. La mirada de Gabriel se encontró con Ana, y en ese instante supo que ella tenía razón. Ajustó la postura, intentando absorber algo de fortaleza. No. No puedo. No sé si estoy listo, balbuceó, su rostro tornándose más pálido. La figura oscura alzó una mano. Basta de juegos. A menos que desees que mi paciencia se agote, será mejor que te rindas. Hoy, la justicia te alcanzará. El escuadrón policial, nervioso, comenzó a moverse en círculos a su alrededor, cada uno listo para actuar, pero Ana sabía que el verdadero conflicto no era solo entre las autoridades y un hombre angustiado, era entre el pasado y el futuro. Gabriel miró nuevamente a Ana y su expresión cambió. Está bien. Lo diré.
su voz resonó en el callejón, quebrándose con una mezcla de miedo y determinación. El hombre que pretendía ser la autoridad se deslizó hacia un lado, su mirada despectiva fija en Gabriel. ¿Qué vas a decir que amerite piedad? ¿Acaso esperas que yo tenga compasión? Sí, gritó Gabriel, y en sus ojos brillaba una chispa de fuerza que comenzaba a inflar su pecho. No todo lo que hice fue por maldad. Nadie sabe los motivos, pero tengo que revelarlo. Ya no puedo esconderme. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Ella sabía que lo que estaba por salir de los labios de Gabriel lo cambiaría todo, y que la verdad podría ser tanto su salvación como su condena. Todo el mundo se quedó en silencio, esperando el desenlace de su confesión, pero justo en ese momento, el estruendo de un coche que se acercaba cortó la atmósfera tensa. Lo que aterrorizó a Ana no fue el sonido del motor, sino el brillo de luces que se encendieron detrás de ella. «No hay tiempo», exclamó Carlos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, creando un nuevo caos. Todos estaban a la espera del desenlace de la verdad y ahora una nueva amenaza se cernía sobre ellos, más inminente que antes. Ana sintió que su cuerpo se tensaba nuevamente. «Gabriel, dilo ahora». Las luces se acercaban, un mar de destinos inciertos estaba a punto de colisionar, y Ana se dio cuenta de que había un camino del que no podrían regresar. ¿Sería la verdad la única solución, o sería el detonante hacia su condenación? En una fracción de segundo, el futuro de todos pendía de un hilo, y lo que vendría a continuación era más impredecible que el caos inicial. El eco de la noche oscurecía las calles, pero en el corazón de Ana había un fuego encendido. La realidad de la situación era desgarradora. Gabriel estaba a punto de revelar la verdad que había cargado como una losa, pero no había tiempo. Las luces se acercaban, y el caos desafiante pululaba a su alrededor. «Gabriel, no lo guardes más. Es tu momento de desahogar tu carga». Ana gritó, su voz cortando la niebla de confusión. En ese instante, sintió su determinación como un escudo protector entre ellos y la oscuridad que se cernía. A medida que los destellos de luces se hacían más intensos, el miedo se apoderó de la multitud. Ana podía sentir el curso de la historia cambiando ante sus ojos. La mirada de Gabriel, antes llena de dudas, ahora brillaba con una chispa de verdad. «No hay otra salida», murmuró, apenas audible, mientras levantaba la cabeza. «Dilo. Que tu voz sea el eco que rompa las cadenas». Ana lo instó, apremiándolo a seguir adelante. Gabriel, temblando y sumido en un mar de emociones, cerró los ojos un instante, como si quisiera encontrar un refugio al cual aferrarse. La figura ominosa de aquel extraño, que había perturbado la noche, parecía aguardar con ansias el desenlace. Los gritos resonaban en el aire, y la noticia de un cerco policial iba creciendo entre la multitud. Carlos, al lado de Ana, sentía su corazón latir desbocado, consciente de que todo se desmoronaba de un momento a otro. «Yo», comenzó a decir Gabriel, su voz resonando temblorosa en el aire. «No quería hacerle daño. Fue un accidente». Las palabras brotaron de sus labios como si fueran surcos de desesperación. Ana lo miró, comprendiendo que lo que decía era más que una confesión, era un intento de redimirse. «¿Qué tipo de accidente?», preguntó el extraño con burla, mirando a Gabriel como si fuera un insecto. «No importa lo que pienses», Ana levantó la mirada hacia él, una chispa de desafío iluminando sus ojos. «La verdad siempre importa. Él no es un criminal, solo un hombre que ha lidiado con un infierno incesante». Pero el extraño se rió de forma gélida. «La verdad es un lujo que la mayoría no puede permitirse. ¿O crees que la compasión te salvará de lo inevitable?». La multitud se contuvo, pero Ana sabía que había más en juego que solo palabras. ¿Y si un hombre puede ser salvado de su tormento, no es preciso? A veces, esos secretos son la carga que llevamos para recordar que estamos vivos, desafió Ana, incentivando a Gabriel llevar su historia hasta el final. «Tuve un accidente en un callejón», continuó Gabriel, su voz firme, pero aún llena de angustia. «No quería que le sucediera a nadie. Estaba asustado, y en la confusión, una persona murió». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho de todos los presentes, el silencio se apoderó del espacio, y el peligro del desconocido pareció cobrar más fuerza.
Sabías que al arrastrarte hacia el crimen yo no podría ayudarte, retó el extraño, con una sonrisa torcida. Ana, en un destello de valor, se ubicó entre ellos. Basta, dijo, sus ojos ardían con una mezcla de coraje y compasión. Escucha. No se trata de lo que él hizo, sino de lo que quiere ser. Todos estamos hechos de luz y sombra, y hoy, te estoy pidiendo que busques la merced en ti mismo. Las luces de la patrulla seguían acercándose, dibujando líneas de incertidumbre, pero Ana sintió que cada segundo era un llamado a la acción. Con la voz más fuerte que nunca, agregó, Gabriel. Esto es tu oportunidad. No dejes que tu dolor hable por ti. Habla tú. Dilo. Los ojos de Gabriel se encontraron con los de Ana y, en ellos, vio lo que necesitaba. La redención. En ese instante, sintió el impulso de liberarse del peso del pasado, un momento de verdad pura. Pude haber cambiado el rumbo. Intenté ayudar, pero solo hice daño y pagué por ello. Oscurecí la vida de alguien y hoy quiero aliviar esa carga. No estoy aquí para cometer más atrocidades. Su voz resonó, resonando fuerte y clara, mientras los murmullos continuaban a su alrededor. Los rostros de la multitud parecían ablandarse al escucharla. Vulnerabilidad que impregnaba sus palabras. Gabriel se giró hacia la figura del extraño. No seré tu marioneta. Dejo todo atrás. Y, en ese instante, apuntó el arma hacia el suelo, dejando caer el peso que lo había atormentado. No, no, gritó el extraño, su rostro destilaba rabia mientras retrocedía, su propia realidad tambaleándose ante tal declaración. Ana sintió que el viento comenzaba a cambiar. Esto no se va a quedar así. El misterioso hombre hizo un movimiento para atacar, y, en un momento que parecía eterno, entraron los oficiales de policía. Su presencia era un torrente de orden en medio del caos. Mujer, suéltalo. Todos al suelo, ordenaron. Atrás. Ana se interpuso entre ellos, sintiendo que la verdad de Gabriel debía ser escuchada, que la historia merecía ser contada antes que cayeran nuevas sombras sobre esa noche. La oscuridad y el terror amenazaban con devorar la esperanza, pero en los ojos de Gabriel había un destello de determinación. Ana sintió que su corazón latía en un ritmo más rápido. El caos podría transformarse en redención solo si todos se atrevían a abrazar su verdad. La noche podía tener un desenlace diferente. Y mientras los astros comenzaban a brillar en el cielo despejado, Ana tomó la mano de Gabriel, sabiendo que no podían volver atrás, pero sí podían construir un futuro juntos, uno que fuera libre de dolor y sombra. Sin embargo, el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Te gustaría saber cómo continúa la historia de Ana y Gabriel? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para ser el primero en recibir las próximas historias que te llenarán de emoción. Y no olvides darle like ahora. Esto alimenta el algoritmo y asegura que nuestro contenido exclusivo llegue a ti. Llena la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre el final. Me encantaría saber tu opinión, y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.